Señores curas párrocos de nuestro municipio, presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y miembros de su Junta Directiva, presidente de la Junta General de Cofradías y presidentes o cargos de diferentes hermandades de Pasión y Gloria, teniente alcalde y miembros de la Corporación Municipal, viceconsejera de Cultura de Castilla-La Mancha, vicepresidente segundo de las Cortes Regionales, familia cofrade, amigos de la historia, señoras, señores, muy bienvenidos. Decía Sir Gilbert Keith Chesterton, escritor británico, que uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada Historia es el hecho de que no está acabada. Y precisamente guiados por esa máxima, en la tarde de hoy, la conferencia que estamos a punto de disfrutar nos va a abrir los ojos a temas y datos que hasta el momento desconocíamos sobre la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración. Una talla que para muchos habla por sí sola, que para muchos es capaz de despertar muchos sentimientos en las personas que la observan, y que hemos descubierto que tiene un trasfondo que va más allá de lo religioso, imbricando su valor patrimonial con su importancia histórica. Hace 2 años el programa de Semana Santa recogía un artículo en el que se profundizaba en las singularidades de diferentes imágenes de nuestro pueblo. Entre ellas se indagó en el valor de la talla del Cristo de la Expiración, de la que nuestro ponente de esta tarde, autor de ese mismo estudio, llegó a afirmar que era una escultura de primera calidad, una de las más importantes del patrimonio cofrade del municipio y una obra excepcional dentro de la trayectoria de su autor, Juan Cristóbal. Afirmaciones que llegaban tras un breve periodo de tiempo recopilando algunos datos muy limitados en algunas fuentes bibliográficas o en el archivo de la Hermandad, pero que dejaban en el tintero numerosas preguntas e hipótesis, tales como la fecha específica del encargo de la imagen, las circunstancias que llevaron al artista a ejecutar una escultura de estas características u otros aspectos muy interesantes. Es por ello por lo que nuestro conferenciante propuso a la Hermandad la elaboración de un informe histórico-artístico con el que se combinaba la investigación y el análisis técnico a fin de ahondar en el valor histórico, cultural y artístico de esta obra de arte, basándose para ello en documentación que pudiera estar presente en archivos, museos o hemerotecas de todo el país. Estos informes son obligatorios en el ámbito de la conservación y restauración en grandes instituciones públicas como el Instituto de Patrimonio Cultural Español o las consejerías de cultura de las comunidades autónomas. Y, por ejemplo, en administraciones regionales destaca la labor del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. En el plano privado, también algunos imagineros que llevan a cabo intervenciones en imágenes ofrecen este servicio a las parroquias y hermandades con las que trabajan, como es el caso de Francisco Javier Muñoz Boluda, artista que hoy también está presente entre nosotros y con quien nuestro ponente ha colaborado en los últimos años hasta en la elaboración de 7 informes para municipios de nuestra región y de otras comunidades españolas, entre ellos el del Cristo yacente de nuestro pueblo en 2019. Un trabajo exhaustivo y minucioso realizado en archivos, hemerotecas, bibliotecas, museos
y colecciones particulares. Este en concreto ha llevado a nuestro conferenciante a visitar centros en 7 localidades distintas, aquí en Campo de Criptana, en Cadalso de los Vidrios, en Madrid, en Alcalá de Henares, Granada, Málaga y también en el municipio asturiano de Grado. Lugares en los que ha recabado documentación inédita en forma de fotografías, correspondencia personal, facturas, recibos, catálogos e inventarios, artículos en prensa histórica y que en su conjunto cambian la historia conocida del Santísimo Cristo de la Expiración. Además, y para complementar todo esto, se han llevado a cabo pruebas médicas en la Clínica Quirón de Ciudad Real a la imagen del crucificado, realizándosele radiografías y TAC con las que conocer mejor la composición interna de la talla y su estado de conservación. En definitiva, un conjunto que más adelante formará parte del informe histórico-artístico que se entregará a la Hermandad y que se publicará como artículo científico en una revista especializada, dada la relevancia de las conclusiones obtenidas y que hoy por fin serán desveladas por nuestro ilustre ponente, don Víctor Iniesta Sepúlveda. Profesor ayudante, doctor de Historia del Arte en la Facultad de Letras de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Su formación de grado, máster y doctorado fue en la misma universidad regional y a ello se suman varias estancias de investigación en la Sorbona de París, la Universidad de Turín y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Especializado en el estudio de la historia de la fotografía y del cine, con especial atención a las conexiones de ambas disciplinas con la gestión y difusión del patrimonio cultural, la construcción de la imagen turística y la conformación de identidades regionales, Iniesta Sepúlveda ha calificado este trabajo que hoy nos presenta como único y sorprendente. Solo esperamos que hoy ustedes lo reciban como en su día lo recibimos quienes hemos tenido ya la suerte de conocer un poco más de él. Estoy seguro que hoy nos sorprenderá con muchas más cosas. Al término de la conferencia se abrirá un turno de preguntas al que les invitamos también, si así lo desean, a participar. Con el título El crucificado revelado, antigüedades, viajes y secretos del Santísimo Cristo de la Expiración, recibamos con un fuerte aplauso a don Víctor Iniesta Sepúlveda. Muchas gracias, Santiago, por tu amable presentación y muchas gracias por su asistencia. Madrid, 1913. Juan Cristóbal, un joven escultor de 17 años, procedente de Granada, llega a la capital del país para disfrutar de una beca y ampliar su formación artística en la capital. Comienza a estudiar en la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado y además frecuenta el Museo de Reproducciones Artísticas, donde dibuja las copias escultóricas egipcias, griegas, romanas y renacentistas. También visita el Museo del Prado, donde quedaría fascinado por un Cristo crucificado, el cuadro de Velázquez. La tridimensionalidad de su anatomía, la serenidad y la sobriedad que transmitía su figura permanecerían sin duda para siempre grabadas en su retina. Pasados unos años, inspirado por esos grandes maestros, pero también inmerso en las últimas tendencias de vanguardia, Juan Cristóbal crea un Cristo único, una obra artística excepcional que hoy, afortunadamente, veneramos en Campo de Criptana. He querido comenzar con este extracto que forma parte de ese capítulo, ese pequeño artículo que se publicó en el programa de Semana Santa de 2024 y que abordaba pues la imagen del Cristo de la Expiración. Santiago ya lo ha citado y en este artículo ahondaba en las características estéticas y artísticas de una imagen verdaderamente sorprendente. Fue una oportunidad, fue una buena oportunidad para conocer desde el punto de vista técnico lo bien construida que estaba la imagen, la relevancia que tenía en el panorama artístico de su tiempo y también lo importante que era dentro de toda la trayectoria de Juan Cristóbal, un artista desconocido para mucha gente, pero también muy importante y muy reconocido de forma contemporánea. A la imagen del Cristo de la Expiración sorprendía en una observación minuciosa la perfección
anatómica con la que está trabajado. Toda la superficie, todos los músculos, todas las tensiones de ese cuerpo muerto en la cruz son verdaderamente fascinantes. Escultóricamente es una obra impecable, de una exquisita calidad artística, y a esa plenitud, a esa fuerza que transmite esa observación del cuerpo desnudo, se contrapone, sin embargo, la visión de un rostro verdaderamente dramático, totalmente expresionista, que no está concebido para conmover, no está concebido para mover un sentimiento de piedad, un sentimiento quizá de oración en el fiel, sino que está pensado para un impacto emocional por parte del espectador. Vemos que es un rostro totalmente asimétrico, prácticamente desfigurado. No es un rostro bello, pero sí es un rostro que no deja indiferente a todos aquellos que, una vez se acercan a la imagen y se colocan justo debajo, pueden descubrir ese rostro tan fascinante y que complementa de forma tan increíble esa anatomía tan perfecta. Aparte de este análisis artístico que quería resumir a grandes rasgos, también hablaba de las dos intervenciones que se han realizado a esta imagen. Son dos intervenciones que fueron llevadas a cabo por Alfonso Castellano Tamarit en 2011 y en 2013. En la primera de ellas se llevó a cabo una limpieza de la imagen. Pueden ver aquí en comparación el antes y el después de esa intervención. Fue una intervención que simplemente retiró la suciedad acumulada durante muchísimos años y que, por ejemplo, pues es visible pues en ese tono un poquito más pálido que afloró en el Cristo y que es mucho más visible, por ejemplo, en la parte del paño de pureza que vemos totalmente blanca en la parte derecha. La segunda intervención, años después, fue más grande en el sentido que se intentó reparar de manera estructural los defectos que, fruto del paso del tiempo, acumulaba la imagen del Cristo, fruto que es una imagen procesional expuesta a una serie de circunstancias que todos conocemos. La madera es una materia viva y más expuesta pues a esos movimientos, a esos traslados periódicos, pues hace que surjan esas aperturas en la madera, esas grietas que fueron convenientemente selladas con un trabajo muy respetuoso por parte de Alfonso Castellano, pero que sin lugar a dudas sorprendió, sobre todo en esta intervención, el hallazgo de un paño de pureza subyacente al que en ese momento era visible. Se vio que el paño de pureza que en un principio presentaba el Cristo estaba realizado verdaderamente en escayola y había sido sujetado con esos clavos que ven en la fotografía central a un paño original mucho más reducido, mucho más sencillo, con una ejecución también muy elegante y muy artística, y que sorprendentemente tenía un acabado, una policromía muy especial. Tenía un estofado en pan de oro, no es un guiso de comida, sino que estofado se conoce esa técnica que combina poner una capa de pan de oro pegada a la superficie de la escultura, a la que se superpone una capa pictórica, una capa de pintura, y posteriormente se va rasgando para que el oro subyacente pueda ser visible y la superficie textil pues tenga ese aspecto dorado tan impresionante que fue recreado magníficamente por Alfonso Castellano. A lo largo de los años, el Cristo de la Expiración ha despertado la fascinación de muchas personas de nuestro pueblo y se han escrito pues muchas líneas sobre su origen y sobre la imagen en sí. Aquí pongo un extracto de una disertación en una Junta General Extraordinaria de la propia Hermandad, en las que pues se detectan algunos errores o algunas inexactitudes que forman parte de distorsiones naturales que con el paso del tiempo pues van conformando la leyenda más o menos exacta, más o menos inexacta de cada obra de arte. En este caso, en un primer lugar, se afirma que Juan Cristóbal era preso político y, al parecer, ateo. La confesión poco importa en este sentido, pero cabe aclarar que en ningún caso Juan Cristóbal fue preso político. Sí que es cierto que fue una persona bastante afín al régimen republicano y que tuvo amistades
ideológicamente de izquierdas, pero en ningún caso fue preso político ni durante la Guerra Civil ni en la inmediata posguerra, sino que continuó su trabajo normal en la capital, tanto durante la contienda como acabada la guerra. Otra idea que se repite constantemente y que tiene origen en el documento, en el contrato original de la imagen, es que la imagen fue realizada de forma clandestina, de forma oculta, durante la guerra. En este caso dice 1936-39. Vamos a ver que esto no es del todo cierto. Y otra idea que se viene repitiendo y que forma parte también de esa leyenda que llega hasta nuestros días es que el Cristo de la Expiración fue venerado durante, según este texto, 2 años como Cristo de Villajos. Al no haber llegado la imagen del Cristo de Villajos que hoy tenemos, pues el Cristo que sí tenían en ese momento sí que se le hicieron los cultos patronales. Nada más lejos de la realidad. Debemos confrontar esta información con el contrato de compraventa entre José Minguijón y Juan Cristóbal, un documento que amablemente me ha cedido la familia Minguijón, a quien le hago un especial agradecimiento, junto con otra tanta documentación, y que vamos a ir escudriñando a lo largo de toda esta conferencia. Vamos a volver repetidamente sobre este contrato para desvelar muchas de las circunstancias que va a protagonizar el Cristo. En primer lugar, hay que hablar de la figura del donante, la figura que regala, que paga el Cristo y que dona la imagen a la parroquia. Se trata de José Minguijón. José Minguijón era un médico que estaba afincado en Campo de Criptana. No era natural de la localidad, pero sí que trabajaba aquí como médico y paralelamente pues tenía un negocio, era bodeguero y pues ese negocio le reportó muchísimos beneficios económicos. Aparte, en su etapa de formación como médico, pues estuvo mucho tiempo en Madrid. En unos años, en los años 20, en los años 10, un momento en que la capital es una ciudad totalmente efervescente, muy viva, y él se sabe mover muy hábilmente en círculos literarios, artísticos e intelectuales. Fruto de esos contactos que hace en un momento en Madrid, conoce al artista de nuestro Cristo, a Juan Cristóbal. Otra cosa que se dice en el contrato y que repite un poco la idea que veíamos antes es que el Cristo se encarga por haber sido destruida la imagen del Santísimo Cristo de Villajos en los primeros compases de la Guerra Civil, tras el golpe de Estado. De todas formas, si recurrimos a la consulta de este boletín de fiestas de la Hermandad del Santísimo Cristo de Villajos de 1993, vemos que hay un artículo que reproduce íntegramente la llegada del Cristo de Villajos. Reproduce una memoria del año 1939, que por cierto también es citada en el amplísimo libro conmemorativo Frater Affectu, que fue editado con motivo del 75 aniversario de la Junta General de Cofradías, y que aquí podemos ver la secuencia ordenada del año 1939, en el que nada más terminada la guerra, el 1 de abril, pues al mes siguiente ya se está organizando la Junta de la Hermandad del Cristo de Villajos. Meses después, en julio, esa Junta de la Hermandad visita el taller de Zapater, el escultor en quien el párroco delega la escultura del Cristo de Villajos, que era un escultor que ya era conocido en el pueblo. Previamente, antes de la guerra, había hecho algunas imágenes y también ejecuta las que vienen nada más terminar la guerra. Es el autor también de Jesús Nazareno, de la Verónica, del Cristo Yacente y también de la Virgen de Criptana. O sea, que era un autor de confianza y de referencia para la localidad. El 21 de agosto de 1939, la imagen del Cristo de Villajos es recogida en Valencia y unos días después, el 23 de agosto, llega a su santuario y al día siguiente, 24 de agosto, día de su festividad, es bendecida y extraída a la localidad. Por tanto, el Cristo de la Expiración, donado por José Minguijón, nunca fue venerado como Cristo de Villajos. Sí que es cierto que esa era la intención de su donante, pero nunca llegó a ser venerado como tal. Hay que acompasar estos tiempos de la traída del Cristo de Villajos con la llegada también del Cristo de la Expiración.
hemos visto que el contrato estaba firmado el 14 de junio y que el 13 de agosto es bendecido en la parroquia. Puesto que no va a ser venerado como Cristo de Villajos, es simplemente destinado a la parroquia. En todo templo cristiano debe haber una imagen de Cristo crucificado y esta es la que preside de alguna manera esa parroquia instalada después de la guerra en la iglesia del convento. Posteriormente, en el año 1940, rápidamente todas las hermandades comienzan a reorganizarse, la Hermandad de Jesús Nazareno, del Santo Entierro y también la del Santísimo Cristo de la Expiración. En este caso, la fundación tiene lugar el día 25 de enero, con el objetivo pues, de dar culto, un culto profesional a esa imagen que había sido donada a la parroquia. El 22 de marzo, que es Viernes Santo, en aquel año es la primera salida del Cristo en la procesión del Viernes Santo por la tarde y lamentablemente, pues terminada esa Semana Santa, tiene que disolverse por problemas económicos. En el lapso de tiempo entre 1941 y 1945, el Cristo es procesionado, no obstante, aunque está disuelta su hermandad, se encarga de él las hermandades de la Madre de Dios, de Jesús Nazareno y del Santo Entierro. De hecho, en esta foto, en el Rincón del Conde, vemos al Cristo instalado sobre las andas de Jesús Nazareno. Una vez terminada la procesión del Paso el Viernes Santo por la mañana, se colocaba el Cristo de la Expiración. Sucede así hasta que en 1946, con la llegada del párroco Gregorio Bermejo, pues se reorganiza la hermandad, como todos ustedes saben, a partir de un grupo de jóvenes relacionados con Acción Católica. También hay que acompasar esta llegada del Cristo de la Expiración, la llegada del Cristo de Villajos, también con la adquisición del Molino Burleta. Juan Cristóbal conocía previamente Campo de Criptana, puesto que era muy amigo de José Minguijón y visitó su pueblo en varias ocasiones. En 1937, en plena guerra, acude a Campo de Criptana, literalmente, según sus palabras, en busca de víveres, en este contexto de carestía y precariedad dentro de la guerra civil. Hay que recordar que tanto Campo de Criptana como Madrid permanecían en la zona leal a la República. En 1938 continúa la guerra y se decide comprar el Molino Burleta, lo paga José Minguijón, pero también de alguna manera quiere implicarse Juan Cristóbal con un objetivo de convertir ese molino en un museo de arte, en un museo dedicado a Cervantes. 1939 es el año, como ya hemos visto, de adquisición del Cristo y en 1942, acabada la conflictividad y de la guerra, pues se formaliza ese contrato de compra-venta del Molino Burleta y se ceden 2/3 partes a los artistas, al pintor Ignacio Zuloaga y al escultor Juan Cristóbal. De manera que la propiedad, aún a día de hoy sigue siendo así, aunque su cesión está a cargo del ayuntamiento, pues a día de hoy permanece esa propiedad tripartita. En este sentido, pues cabe hablar también de Juan Cristóbal. Es un autor que, como saben ustedes, no tiene muchas imágenes relacionadas con el ámbito de la Semana Santa, pero es un escultor de primera línea, un escultor que obtuvo muchísimo reconocimiento y muchísimo prestigio en los años 20 y 30 del pasado siglo. Entre sus especialidades, pues cabe destacar el trabajo del desnudo, tanto femenino, que podemos ver en estas esculturas que fueron galardonadas respectivamente en varios concursos en diferentes años. Hoy conforman los fondos de museos tan importantes como el Reina Sofía o como el MENAC, el Museo Nacional de Arte de Cataluña. También, aparte de la escultura del Cristo de la Expiración, también abordó el tema del desnudo masculino, uno de los más difíciles, en este monumento dedicado a Ángel Canivet, un pensador granadino, y que está instalado en el Bosque de la Alhambra en esta ciudad. Sin lugar a dudas, aparte de esa pericia, esa destreza para representar la anatomía humana, sin lugar a dudas fue un excelente retratista.
pueden ver el absoluto parecido físico, y ya no solo físico, sino también psicológico, de estas dos personalidades, también muy importantes del plano de la política y del plano científico y cultural de esos principios del siglo XX, de Indalecio Prieto y de Santiago Ramón y Cajal. También quiero llamar la atención sobre la ubicación y la ubicación de estas obras de arte en el Congreso de los Diputados y también en la Universidad Complutense. No me resisto tampoco a poner este retrato de su íntimo amigo Ignacio Zuloaga, que también se vio implicado en esta compra del molino Burleta. Él le hizo este retrato y paralelamente pues también al cabo de unos años se reutilizó ese retrato escultórico para conformar un monumento que se encuentra en la Plaza de las Vistillas de Madrid. Juan Cristóbal trabaja de manera excepcional el desnudo, el retrato y, por supuesto, también una parte muy importante de su producción está dedicada a los monumentos públicos, a la escultura pública de carácter conmemorativo, y una buena muestra de esta parte de su producción pues es el monumento a Goya, que hoy día pueden apreciar en el Parque de San Isidro y que originalmente estaba también entre las ermitas de San Antonio de la Florida en Madrid. Aquí vemos que ya deja a un lado la búsqueda de ese parecido físico y busca una expresividad mucho más abstracta, mucho más dura, mucho más atrevida en la imagen del pintor aragonés. Muy conocida también es su escultura del Cid Campeador, encargada ya en la posguerra. Hemos visto que casi todas sus obras más conocidas pertenecen a ese ámbito anterior a la Guerra Civil, excepto esta imagen del Cid Campeador. Pueden ver la versión en escayola previa al fundido en bronce en el estudio, y pueden hacerse también una idea de la escala de la escultura. Bueno, hecho este breve repaso sobre la trayectoria artística del escultor para familiarizarnos con él, volvemos nuevamente al contrato de compraventa del Cristo de la Expiración. Vamos a ir fijándonos en distintos aspectos. Un aspecto realmente llamativo es el precio absolutamente desproporcionado que costó el Cristo, 50.000 pesetas. En este momento, un maestro nacional o un funcionario medio podía ganar en torno a los 4.000 o 6.000 pesetas anuales. Una casa, una vivienda modesta en un pueblo podría costar 15.000 pesetas, y un piso en una ciudad como Madrid podría costar alrededor de 35. Pueden hacerse una idea de ese absoluto nivel económico que Juan Cristóbal puso como precio a su escultura. Es decir, era una escultura muy preciada, muy valorada, y representa muy bien el prestigio y el caché del artista en este momento. Para compararlo no con casas, ni con viviendas, ni con sueldos, vamos a compararlo con lo que costaron las imágenes que llegaron a Campo de Criptana en esa inmediata posguerra. Ven que imágenes de candelero en la que solo están talladas la cabeza y las manos, como la Verónica o la Virgen de la Esperanza, pues costaron 1.500, 2.700. Una imagen de talla completa, como puede ser el Cristo de la Columna, costó 5.770. Es decir, aun con todo, aunque fuera una talla completa, estaban muy lejos de esas 50.000 pesetas. Comparándolo también en otros aspectos más lejanos, en cuanto a la cronología y en cuanto a la localización, vamos a compararlo con crucificados, es decir, con esculturas del mismo género escultórico y con corporaciones, con hermandades de primer nivel. Nos vamos a ir a Sevilla y a escultores totalmente prestigiosos, a Antonio Illanes, Antonio Castillo Lastruzzi o también el autor del Cristo de las Almas. Son hermandades muy conocidas también, la Hermandad de la Lanzada, la Iniesta y los Javieres, y vemos que el precio son 3.500, 6.500, aún así siguen estando muy lejos. Lo vamos a comparar también con los dos principales autores que están trabajando en la imaginería procesional, en la imaginería pasional, en el primer tercio del siglo XX. Esos dos grandes escultores
son Mariano Benlliure y Antonio Castillo Lastrucci. El primero pongo como ejemplo ese espectacular conjunto escultórico, el Redentor Camino del Gólgota de Zamora, en el que vemos pues un conjunto de 3 figuras, el Nazareno, el Cirineo y esa Magdalena postrada totalmente a los pies de la imagen de Jesús. Son imágenes de talla completa y vemos que el precio asciende notablemente con respecto a lo que hemos visto anteriormente. Son 25.000, pero aún queda mucho hasta llegar hasta las 50.000. Sobre Castillo Lastrucci, es un autor muy prolífico, tiene esculturas en Andalucía diseminadas por toda la geografía y también tiene obras en la provincia de Ciudad Real, en la propia capital provincial, y más cerca en Daimiel tiene este Cristo de la Agonía que costó 12.000 pesetas. Vamos a compararlo también con imágenes absolutamente icónicas de la Semana Santa española, como puede ser ese Cristo de la Buena Muerte, ese que es trasladado por los legionarios y que tuvo un precio bastante alto para la época, una obra de Palma Burgos que costó 30.000 pesetas. Otro autor muy conocido, un poquito más avanzada la cronología, estamos ya en el año 1958, un contexto socioeconómico totalmente distinto a esa inmediata posguerra, pero que aún con todo pues no alcanza el valor del que estamos hablando. He puesto como ejemplo el Cristo de la Veracruz de Manzanares, obra también de Luis Ortega Bru. Volvemos al contrato y vamos a preguntarnos sobre otra idea que viene siendo cuestionada. Ha sido cuestionada por un autor y también flota en el ambiente y ha sido refutada por distintas partes, que es que el Cristo se hace a instancias del señor Minguijón, es decir, es un encargo específico. El artículo al que me refería es este artículo sobre el Cristo de la Expiración de Málaga, obra de Rafael Rodríguez Puente, en el que desvela que el Cristo de la Expiración del Campo de Cristana fue ofrecido antes a otras hermandades, en particular a esta Archicofradía de la Expiración de Málaga. Para comprobar si estas afirmaciones eran ajustadas a la realidad, pues acudí al archivo de la Archicofradía de la Expiración en Málaga, en el que me enviaron un total de 7 cartas manuscritas y mecanografiadas, una serie de correspondencia que esclarece ese intento, ese tanteo de compra por parte de la hermandad malagueña. No me resisto prácticamente a leerlas porque van a ver que son muy jugosas y que contienen muchísima información. Esta correspondencia está protagonizada por 3 personajes. La primera es el escultor, la segunda es el presidente de la hermandad, que es Enrique Navarro, y hay un tercero, que es José Luis Estrada, que es un malagueño que en ese momento forma parte de Falange, está inserto en el régimen, es una persona bien posicionada que más adelante sería alcalde de Málaga y que también tiene ciertos conocimientos históricos y artísticos, tiene una sensibilidad en este sentido. Le escribe el presidente a este malagueño que está en Madrid y le dice: me han hablado de un Cristo cuya referencia ha dado usted a su estancia en esta y que, según me aseguran, es una obra de arte, cuyo Cristo, me dicen, está a la venta. Pues bien, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de los Dolores de Málaga, que yo presido, tiene el propósito de adquirir un Cristo de la Expiración que sea una verdadera obra de arte. Pero ha de ser así, cosa mediana no, decididos a que sea una cosa definitiva. Es decir, no quieren renunciar a nada, no les importa el coste y quieren adquirir una obra de primerísima calidad para su corporación. En el mes de mayo le responde José Luis Estrada al presidente de la hermandad y le dice: el Cristo de que le han hablado y del que desde luego llevé una impresión a esa, por alguno de ustedes podía interesarles. Es magnífico, de lo bueno, bueno de verdad. Lo ha hecho Juan Cristóbal a escondidas durante la dominación roja, todo él de una pieza, a excepción de los brazos, como es natural, y tallado en madera de caoba. Los tonos de color que le han dado son magníficos. A mí me llevaron al estudio y me quedé extasiado en su contemplación. Mientras más se le mira, más gusta.
En época normal, este Cristo costaría una fortuna, pero Juan Cristóbal, como todo el mundo aquí, necesita hacer dinero y nos habló de que podría cederlo en 40 o en 35.000 pesetas. Creo que no debe usted, caso de que les interese, descuidarlo. Deben verlo, hablar con él y apretar sobre el precio. Pues la impresión que tengo es que, aunque no sea mucho, se podría obtener más ventaja. Por no soliviantarlo al escultor, a Juan Cristóbal, he preferido no decirle una palabra sobre el interés que ustedes tienen. Es decir, se corresponde absolutamente con la descripción del Cristo de la Expiración y vemos que efectivamente pues, tiene un precio ligeramente inferior al que luego, por el que luego fue comprado en Campo de Criptana, pero vemos las correspondencias. Así las cosas, el presidente de la Hermandad definitivamente se pone en contacto con Juan Cristóbal. Quiero que presten mucha atención también a la secuencia temporal. Estamos en el mes de junio de 1939. En el día 14 es la fecha en la que se compró el Cristo por Minguijón. Estamos a día 3. Le dice el presidente a Juan Cristóbal que aún no hemos podido celebrar la asamblea que le anuncia mi estancia y en la que teníamos que tratar de su magnífica obra. Excuso decirlo, que tan pronto se efectúe lo tendré al corriente. He cambiado impresiones sobre ella, sobre la imagen, con mis compañeros de directiva y me indican, le ruegue a usted, de serle posible, nos remita fotografías del Cristo para poderlo apreciar y admirar, aunque sea en foto. El 9 de junio, Juan Cristóbal le responde al presidente. Le acuso recibo de su carta, fecha 3 de junio, y le agradeceré que actúe en propósito, porque dentro de mi deseo de que el Cristo quede en esa cofradía, me interesa saber el tiempo que necesitan ustedes para tomar una decisión, ya que son varias las personas que constantemente vienen a interesarse por la obra. Siento no poder complacer a usted con las fotografías que me pide, pues la habitación donde lo tengo instalado no reúne condiciones para hacerlas debidamente. Y sacar la obra de allí me originaría, de momento, un gran trastorno. Todo el taller está lleno de obra. Si es necesario que lo vea alguna comisión, entiendo que lo más acertado de que vengan y así se formarán una idea compleja de la importancia de la obra. Es decir, que Juan Cristóbal no le envía ninguna foto y prácticamente obliga a la comisión delegada por la cofradía a visitar su taller. Entre el 9 de junio de esa carta y el 11 de junio de esta, parece ser que se efectúa esa visita de la comisión de la Hermandad a Madrid. La Hermandad de Málaga conserva este borrador de esta carta que envía el presidente al escultor. Es un borrador que está lleno de tachones y que esos tachones pues, nos develan también información muy interesante. Como es más ilegible, la transcribo a continuación y le dice cómo ha ido esa visita a Madrid. A nuestro regreso de Madrid, donde tuvimos el gusto de visitarle y admirar su incomparable Cristo de la Expiración, se ha reunido la Junta Directiva de la Cofradía para acordar, en consonancia con el proyecto, de adquirir nuestro titular. He de significarle que, por cumplimentar en todas sus partes el acuerdo que nos confirió la cofradía, después de haber hablado con usted, y no obstante sus buenos deseos y sus facilidades para que la cofradía adquiriese la maravillosa obra que admiramos en su estudio, hubimos de visitar al señor Benjure, porque concretamente esto nos había sido encomendado por la cofradía, como asimismo al señor Capuz, cuya visita no pudimos efectuar por encontrarse ausente de esa. Es decir, la comisión de la Hermandad aprovecha ese viaje a Madrid para visitar los talleres de los escultores más importantes que en ese momento estaban instalados en la capital. Lo que está en rojo está tachado. En nuestra visita a este eximio artista, a Benjure, nos encontramos gratísimamente sorprendidos con la nueva de que el señor Benjure, enterado por otro conducto de nuestro proyecto, había concebido de antemano la idea de esculpir expresamente para la Semana Santa malagueña una imagen del Santísimo Cristo de la Expiración y nos ofreció con todo entusiasmo su obra para nuestra cofradía, haciéndonos objeto de las máximas facilidades al extremo de no preocuparle precio ni condiciones, puesto que en él era primordial el deseo de ofrendar esta obra al resurgir de la Semana Santa malagueña. Entiendo que se tachó por evitar ese tono excesivamente laudatorio a Benjure, que a Juan Cristóbal, pues francamente no le importaba.
Continúa la carta y dice que celebrando un cabildo extraordinario para tratar este asunto, cumplí el deber de dar cuenta a mis compañeros. En primer lugar, de la obra de usted y de sus facilidades, y luego, como es lógico, de la visita efectuada al señor Benlliure, del deseo del señor Benlliure para con la cofradía y para con Málaga. Nuestra cofradía, agradecidísima a usted, haciéndolo constar así en acta, acuerda encargar dicha obra al señor Benlliure, entusiasmada por el gesto gallardo del señor Benlliure y seguramente impresionada por la idea de poseer un titular expresamente para ella. Ha acordado aceptar el ofrecimiento de este señor y en este sentido se ha dirigido oficialmente a este escultor. Yo quiero, al comunicarle este acuerdo que define la actitud de la cofradía con respecto a su proyecto, reiterar a usted mi gratitud por su amabilidad y por las deferencias que nos hizo objeto, deseando ocasión en que poder demostrarlo a usted y lamentar que por la fuerza de este acuerdo no haya sido posible terminar las negociaciones que con tan buenos auspicios y facilidades de su parte iniciamos en Madrid. Es decir, continúa el encargo delegado, en este caso, a Benlliure, y tenemos otra carta. Es una carta en la que contesta Juan Cristóbal al presidente de la Hermandad y en la que le dice, confirmando lo que sospechaba y le decía en mi anterior carta, fecha 9 del corriente, debo decirle que el día 14, efectivamente sabemos que es así, finalicé el contrato de la venta del Cristo en el precio de 50.000 pesetas a mi excelente amigo don José Minguijón, quien lo ha donado al pueblo de Campo de Criptana. Mi gusto hubiera sido que fuese a Málaga, cuya procesión y esplendor son proverbiales en Andalucía y España. Pero el cariño y manifiesto que profeso a este señor son tantos que no he podido negarme a complacerle. Ahora bien, yo no quisiera ni defraudar a ustedes con su propósito de adquirir una obra de este estilo y de envergadura para las procesiones de Málaga, ni privarme tampoco del placer de enaltecerme sirviéndoles para este fin. Y me comprometo, en un plazo que ha de ser el necesario para terminarla antes de la procesión del año próximo, de hacerles un Cristo no ya similar, sino superior a este. Tal es el estado de mi ánimo y la ilusión con que lo haría. Es decir, pues con cierto orgullo Juan Cristóbal le hace saber al escultor que ha vendido a un buen precio el Cristo. Eso es un síntoma de que es una obra totalmente excepcional y que ha quedado en manos de otra cofradía. No obstante, pues aprovecha su oportunidad para insistir e intentar conseguir un encargo más que sustituya a lo que ya estaba apalabrado con Benlliure. La contestación de Enrique Navarro, del presidente al escultor, es mucho más sintética y le dice que, en primer lugar, le felicito de veras por la venta de su magnífico crucificado, que cada día lo recuerdo con más admiración y después le agradezco mucho el interés que en la suya se demuestra de estar dispuesto a laborar con suerte por el resurgir de nuestra inmortal Semana Santa. Lástima que la decisión de la Hermandad no permita de momento poder aceptar su admirable disposición. Con todo interés haré conocer su arte a todas las cofradías para ver si Málaga puede enriquecerse con alguna obra suya. Ahí tienen el Cristo de la Expiración realizado por Benlliure. Es un encargo expreso y eso puede verse claramente en la disposición de que es un Cristo en actitud de expirar. Es un Cristo aún vivo, es un Cristo en ese momento de dar ese último aliento. Es una imagen de una calidad también soberbia y tienen ahí el recibo de Benlliure por la cantidad de 5.000 pesetas. Es decir, que le salió bastante más barato que lo que le ofrecía Juan Cristóbal. Vamos a volver al contrato que nos va marcando la hoja de ruta para esta investigación. Y ya que vemos que el Cristo no fue realizado expresamente a instancias del señor Minguijón, sino que era una obra que ya existía y que fue ofrecida a otras corporaciones, vamos a poner también en tela de juicio que se hubiera hecho durante el periodo rojo. No sabemos si el periodo rojo alude específicamente al tiempo de la Guerra Civil, es decir, entre el año 1936 o 39, o podría aludir también al periodo previo de la Segunda República. También se dice que es una obra ejecutada en fe y en entusiasmo del triunfo de la causa nacional, con esta especie de retórica muy propia de la época.
Para ello vamos a hacer un barrido, una revisión de todas las imágenes religiosas, de las pocas imágenes que hace Juan Cristóbal en el ámbito de las cofradías y con esta técnica que es la escultura en madera policromada. Son muy pocas, vamos a ver simplemente 3, son unas 5 contando el propio Cristo. Ya hemos visto que el escultor estaba especializado en otro tipo de escultura y no estaba muy interesado en hacer este tipo de imágenes. Vemos, en primer lugar, el Cristo yacente del pueblo de Villa del Río, en Córdoba. Es un Cristo que tiene un cierto parecido físico que nos puede recordar de alguna manera a la gestualidad del Cristo de la Expiración, pero es una imagen bastante más pequeña y tiene otro tratamiento mucho más atemperado, mucho más dulcificado también en su rostro, y se ve claramente que es una imagen concebida para esa búsqueda de la devoción popular. Otro tipo de imagen, otro género, otra iconografía es la imagen del Nazareno. Vemos una foto en el estudio del artista, año 1943, y también vemos que preside el retablo mayor de la ermita de Jesús del pueblo de Bujalance. Curiosamente, es una imagen que está permanente instalada en ese camarín, en ese altar mayor de la ermita, y el nazareno que procesiona, como pueden ver, es otro, distinto, que es una obra de Antonio Castillo, del autor que hemos visto anteriormente. Otra imagen que lamentablemente pues tampoco fue del agrado de su corporación fue el Cristo de la Humildad. Vemos otra tipología y otra iconografía que en este caso representa el Ecce Homo, un Cristo de la Humildad, y fue destinado a Úbeda y tan solo procesionó entre los años 1950 y 1953. Más adelante fue sustituido por esa otra obra de Amadeo Ruiz Olmos. En este punto no solo cabía interesarse, ya que hay tan poquitas obras religiosas de Juan Cristóbal, por este género de la imaginería policromada, sino también sobre la escultura en madera, puesto que tiene muchas afinidades con la imaginería. Aquí vemos un busto magnífico de Cervantes, en el cual el autor conjuga distintas técnicas, esa técnica del estofado, del dorado, y también vemos que hay partes, como en este caso la cabeza y las manos, que no tienen policromía, en la que la madera está vista. Hay 2 versiones, una está en el Ministerio de Defensa y otra está en los depósitos del Museo de Bellas Artes de Granada. No hay que minusvalorar tampoco esta técnica de la escultura en madera, y vemos que el único autorretrato que tiene el propio escultor lo hizo precisamente en madera. Es un autorretrato que se titula El alfarero que es e hizo Juan Cristóbal, un título muy poético en el que evoca esa génesis de la escultura, en la que siempre el punto de partida, sea como sea la escultura, siempre es el barro. Ese boceto en barro más adelante se transforma en madera, se transforma en piedra, en mármol, pero el punto de partida siempre es el barro, y por eso él se autorretrata como un alfarero. Vemos también esa técnica de conjugar esa madera vista con también la policromía y el estofado, esa técnica del dorado. Y precisamente esta técnica, que parecía que tenía un gusto especial y que es muy original, no es muy cultivada por otros escultores, pues llega a las últimas consecuencias en este magnífico retrato también del torero Juan Belmonte, en el que pues ese traje de luces es la excusa perfecta para dar rienda suelta a esa técnica tan específica y que el autor controlaba también. Es una técnica también muy preciada. Estamos utilizando siempre materiales de primerísima calidad, como puede ser el pan de oro y maderas nobles. En este punto, pues vemos que no hay ningún crucificado, que el crucificado, el Cristo de la Expiración, es la única de este género dentro de toda la producción de Juan Cristóbal. El siguiente paso que hice fue consultar la web del artista. Es una web que tiene varios años ya, pero que tiene muchísima información y que fue concebida de una manera realmente brillante y muy cuidada tanto por el hijo del escultor como por algunos colaboradores. En el menú de la derecha ven que hay una sección que indica redacción de la obra.
Ahí hay una lista totalmente desglosada de todas las obras que va haciendo Juan Cristóbal año por año. Efectivamente, ahí tenemos a nuestro Cristo de la Expiración, mal datado, baila ahí un año, está datado en 1940, ya hemos visto que es de 1939, pero me sorprendo cuando encuentro que hay otra referencia a un Cristo crucificado, un Cristo en la cruz que en principio fue realizado en 1927, que fue expuesto en Granada y en Madrid y del que lamentablemente no hay foto disponible. Inmediatamente me pongo en contacto con los herederos de Juan Cristóbal. Agradezco también a la viuda del hijo del escultor, a María Antonia Lozano, que me atendiera, pero me dijo que no conservaba más información archivística y documental que la que ya estaba vertida en la página web. De esta manera me dirijo al Archivo Museo Casa de los Tiros. La Casa de los Tiros es ese lugar donde se desarrolló la exposición en la que participó ese Cristo en la cruz en 1929. Se trata de un palacio del siglo XVI que fue adquirido por el Estado para dedicarlo a oficina de turismo en la ciudad de Granada y que fue inaugurado a lo grande con una gran exposición, con la Exposición Regional de Arte Moderno, que fue una iniciativa del Patronato Nacional del Turismo. El organizador de la exposición y el promotor de todas estas actividades fue Antonio Gallego Burín, que más adelante sería alcalde de Granada, una persona también muy cultivada, con muchos contactos en la esfera artística y que tenía una amistad muy especial con Juan Cristóbal. Hay que llamar la atención sobre el año 1929. En este momento España está en un periodo de esplendor económico y cultural sin antecedentes. Es el año de las grandes exposiciones internacionales, la Exposición Internacional de Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que constituyen un escaparate abierto a todos los países de lo que puede aportar España más desde el punto de vista tradicional o más desde el punto de vista de la modernidad. Esas dos magníficas plazas de España, tanto de Sevilla como de la ciudad de Barcelona, fueron realizadas para alojar los distintos pabellones de estas exposiciones en este año. Paralelamente, para aprovechar esa afluencia masiva de turistas al país con motivo de esas dos exposiciones internacionales, se organizaron otras exposiciones en ciudades periféricas o cercanas a esas capitales. Por ejemplo, en Toledo se celebró también una exposición y también se celebró una en Granada. En este caso ya hemos dicho que la de Granada estaba especializada en arte moderno, en arte contemporáneo. Un documento que consulto en este archivo de la Casa de los Tiros es el catálogo de la exposición. No es un catálogo con fotografías, lamentablemente, pero sí que tiene un desglose muy pormenorizado de todas las obras que se presentaron. Arriba a la izquierda pueden ver que Juan Cristóbal efectivamente presentó un Cristo en la cruz, un busto de Manuel de Falla y otras obras tituladas Rafaela y Pura. Revisando el listado de artistas, es increíble que en esta exposición concurrieron artistas de primera línea, ya no solo en el plano nacional, sino en el plano internacional. Es bastante elocuente los ejemplos de Pablo Picasso y Juan Gris, esos grandes exponentes del cubismo a nivel internacional, y en el plano nacional también grandes representantes de otras tendencias muy contrapuestas pero muy enriquecedoras y que ahondaban en la características de España en ese momento. Son José Gutiérrez Solana, que tiene esta visión ciertamente más pesimista, más oscura de las tradiciones españolas, o Maruja Mayo, que ahora protagoniza una exposición en el Reina Sofía que se caracteriza por esa visión contrapuesta mucho más viva, mucho más optimista de las fiestas y las verbenas españolas. Hay un documento muy importante que es una carta de Juan Cristóbal a Antonio Gallego Burín, el organizador de esta exposición, con el que ya he dicho que tenía una gran amistad. Le dice: querido Antonio, recibí tu carta y no te he contestado antes, primero por esta desidia mía para escribir, que tú perdonarás, y segundo, porque aún no he terminado la talla del Cristo que quiero enviarte. Ya sabes que cuentas conmigo para todo lo que organices. Tengo preparada para enviarte una cabeza en pórfido que te he tenido expuesta en Holanda y el busto del maestro Falla. Y el Cristo, que es lo más importante. El Cristo no estará para embalar hasta el día 25 de abril, 1929.
Así es que tú me dirás la fecha que tienen que estar en esa, o sea, que la fecha en la que tiene que hacer el envío a Granada. El Cristo tengo mucho interés en exponerlo por primera vez en Granada. Es obra que he hecho con gran cariño y los que la han visto dicen que interesará. Y lo destino después, en octubre, para Sevilla, donde enviaré un conjunto de 5 esculturas. Su intención era que el Cristo participara también en los pabellones de la Exposición Iberoamericana de Sevilla. Lamentablemente, ese envío no se pudo producir porque las obras de adecuación del edificio de la Casa de los Tiros, que estaba siendo restaurada para albergar la exposición, pues se dilataron mucho en el tiempo y la exposición de Granada retrasó las fechas y, por tanto, se solaparon con Sevilla. Por tanto, ese envío a Sevilla nunca se pudo realizar. En el archivo de la Casa de los Tiros también encuentro el boletín de inscripción de Juan Cristóbal a la exposición. Vemos sus datos personales y en el reverso vemos esas obras que venían desglosadas en el catálogo, pero que también tenemos información pues nueva. Lo vemos en la columna del precio de venta, en el que vemos que todas las obras Manuel de Falla, Rafaela y Puca se venden al precio de 5.000 pesetas. Esa es la valoración del artista. Y también, sin embargo, el Cristo en la Cruz está valorado en 40.000 pesetas. Las obras que acompañan al Cristo en la Cruz están perfectamente localizadas. Supone un catálogo riquísimo de las cualidades y de las capacidades del artista, porque precisamente cada una de ellas está realizado en un material distinto. El pórfido, que es una piedra especialmente dura y muy difícil de trabajar y muy cara y muy pesada. El bronce, que vemos ahí el parecido absoluto del maestro Falla, y que hoy se conserva en el Teatro de Cádiz, y Rafaela, que es el busto de una gitana en mármol. Esta es la obra con la que el autor obtiene el primer premio en esta exposición regional de arte de Granada. Lamentablemente tenemos estas imágenes, pero no tenemos imágenes del Cristo. Paralelamente comienzo a bucear en la prensa de la época, especialmente en cabeceras regionales que tienen un desglose mucho más ampliado de cómo se desarrolló la inauguración, el desarrollo y la conclusión de la exposición. Y dice, a propósito del Cristo, que expone Juan Cristóbal un Cristo en madera verdaderamente admirable y obra que pone a su autor en un lugar de primera fila entre los escultores españoles contemporáneos. Probablemente este Cristo, que ha llamado mucho la atención entre los que han asistido al acto inaugural de la exposición, es la obra maestra de Juan Cristóbal. Es decir, que es la obra más importante que Juan Cristóbal ha realizado hasta ese momento, incluso por encima de la obra que había sido premiada. Otra cabecera, el Defensor de Granada, dice también que Juan Cristóbal presenta un Cristo en la Cruz, que es una hermosísima talla en madera. La inspiración creadora y su fuerte fervor le han llevado al acierto en un tema de tanta dificultad. No responde su Cristo a la tradición de los grandes imagineros granadinos, es decir, está marcando una distancia con respecto a la tradición imaginera granadina y andaluza, y dice que acusa, en cambio, una fuerte personalidad en el artista. Puesto que no hay más documentación gráfica en el Museo de la Casa de los Tiros y los periódicos pues tampoco ofrecían más detalles, acudo a otro archivo. Es el Archivo General de la Administración, que está en Alcalá de Henares, y es el archivo donde se custodia toda la documentación estatal entre los siglos XIX y XX. Todo el aparato del Estado, todos los ministerios, ahí están todos los documentos oficiales guardados. Hay que recordar que el Patronato Nacional del Turismo, en este caso, era el equivalente al Ministerio del Turismo y, por tanto, entiendo que la documentación relacionada con este patronato, con esta especie de ministerio, está en este archivo. Acudo inmediatamente a las cajas de documentación fotográfica. Hay que aclarar que muchas veces los archivos no tienen una descripción desglosada y detallada de los fondos que poseen. Muchas veces encontramos una palabra, muchas veces los documentos están traspapelados y muchas veces el título de la caja no se corresponde con su contenido. Inmerso ya en esas cajas del Fondo del Patronato Nacional del Turismo,
encuentro una carpeta enorme de documentación fotográfica que es remitida desde las capitales de provincia a la institución central, es decir, desde las capitales de provincia a Madrid. Hay que aclarar que en el año 1929, en el que hay este gran despliegue a nivel turístico en España, la Administración Central pide a todas las oficinas turísticas documentación fotográfica del estado de sus instalaciones para ver cómo van a recibir a los turistas en cada una de las ciudades y cómo son los edificios. Aquí vemos el ejemplo, por ejemplo, de Guadalajara. Guadalajara es la única palabra que ponía en el título de esta caja. Sin embargo, veo que no solo hay fotografías de Guadalajara, sino que, continuando el orden alfabético, hay imágenes también de Granada, continuando con la G. Entre muchas otras fotografías, detecto esta, que se titula así en el reverso: Granada, Casa de los Tiros, salida al piso principal después de reformarlo y ocupada accidentalmente por la Exposición Regional de Arte, 1929. Giro la foto y descubro el Cristo en la cruz de Juan Cristóbal, que preside imponente esa estancia ocupada por la sección de escultura de la Exposición Regional y que efectivamente, como decía la prensa de la época, eclipsa todo el resto de las obras. Vemos que en un primer impacto percibimos rápidamente el parecido físico y técnico con el Cristo de la Expiración, pero si descendemos a todos los detalles, vemos que efectivamente no se trata de una versión anterior, no se trata de un modelo del que el autor pudiera haber partido para hacer posteriormente el Cristo de la Expiración, sino que efectivamente es la misma imagen que nuestro Cristo de la Expiración. Afortunadamente contamos con una imagen de los años 40 que tiene un punto de vista prácticamente calcado, casualmente, con el que está hecho la foto, con unos niveles de iluminación y de calidad muy parecidos y un punto de vista. Pueden observar que los volúmenes de la anatomía son prácticamente calcados y que vemos, eso sí, algunas diferencias. Vemos que la imagen, en primer lugar, no está policromada, es decir, está en el tono de la madera, tal y como Juan Cristóbal en ese momento estaba trabajando, como hemos visto en otras esculturas. Vemos, en segundo lugar, ese paño de pureza original, mucho más discreto, mucho más elegante, que apareció en la restauración de 2013. Vemos también que no tiene la corona de espinas. Vemos que hay algunos matices en la escultura. Vemos que efectivamente el paño de pureza parece estar policromado y parece tener esa técnica del estofado, porque el tono de gris es sensiblemente más claro que el tono del cuerpo, y vemos que también está parcialmente oscurecido con tintes, pero siempre respetando ese aspecto natural de la madera, por ejemplo en el pelo, en los clavos, y que tiene una ausencia total de regueros de sangre, o sea, no tiene prácticamente policromía. Otra cosa que llama la atención, si continuamos con el juego de las 7 diferencias, es la cruz en la que se está instalado el Cristo. En un primer vistazo vemos que la cruz es distinta, es mucho más ancha en el año 1929 que en el 40, pero observando con detenimiento esta imagen, nuestro presidente Etxemarri pues detectó que se trata de la misma pieza, pero está recortada, está alterada. Si se fijan en el reflejo de los nudos de la madera, coinciden prácticamente, simplemente que sobre esa misma pieza se hizo un recorte para hacerla más estrecha y para diseñar ese pequeño escalonamiento en la parte central de la cruz que tanto caracteriza pues la silueta icónica del Cristo de la Expiración. También hay otra diferencia, que es el supedáneo. El supedáneo es ese taco de madera en el que descansan los pies del Cristo. Vemos que tiene un perfil distinto en un lado y en otro. En la actualidad tiene un perfil totalmente plano que permite que la imagen sea autoportante, se sostenga, simplemente descanse en el suelo sin ningún tipo de necesidad de soporte.
Después de este hallazgo tan emocionante, pues también encontré en el Archivo General de la Administración otro tipo de documentación. En este caso es el recibo del premio de Juan Cristóbal con la correspondiente retención. Eran 1.500 y se queda en 1.482. También tenemos otras facturas en las que se ve que se pagan los portes al ferrocarril del envío de Juan Cristóbal desde Madrid hasta Granada. Vemos también una factura de unos almacenes de tejidos en los que se compra una tela fulgurante, que es esa tela que estaba colocada en la parte trasera de la estancia para enmarcar y para destacar más aún la imagen del Cristo. Después consulto de nuevo la hemeroteca, en este caso nacional, en la Biblioteca Nacional de España, y hay cabeceras nacionales, revistas artísticas que efectivamente reproducen esta imagen y la ponen en comparación directa con la obra, en este caso, de Picasso y de todos esos grandes artistas que participan y que concurren a esa exposición. También vemos otra reproducción en este otro periódico, La Época, en el que vuelve a destacar el Cristo en madera, verdaderamente admirable, se repiten, y que pone a su autor en un lugar de primera fila entre los escultores españoles contemporáneos. En la Casa de los Tiros encuentro además otro documento muy interesante. Ya no estamos en el año 1929, estamos en el año 1931. La exposición se clausuró en el mes de diciembre del 29, solo estuvo 2 meses abierta. Y al cabo de un año después escribe con total urgencia Juan Cristóbal al organizador de la exposición y le dice: querido Antonio, te ruego me mandes lo más pronto que puedas una fotografía de la sala donde estuvo mi Cristo y otra del Cristo solo. Las tengo que enseñar a un ser que me interesa mucho. Si las tienes, mándamelas a vuelta de correo y si no, mándalas a hacer en cuanto recibas esta carta y dime su importe. No dejes de hacerlo inmediatamente, pues me urge mucho. Queda claro. Ante esta carta, pues surge la pregunta: ¿para qué tenía esa urgencia Juan Cristóbal 2 años después para mostrar el Cristo? Volvemos a esa relación de la obra del artista y vemos que no solo se presenta a la exposición de Granada, sino que también se presenta al Concurso Nacional de Pintura, Escultura y Grabado del Círculo de Bellas Artes. En la página web no especificaba el año, pero efectivamente se trata del año 1931. El Círculo de Bellas Artes es una de las instituciones más importantes que organizaba esta cita anual en la que coincidían todos los artistas de primer nivel. Y el concurso se organiza de la siguiente manera. En los primeros meses del año se organizaban una especie de fases eliminatorias en las que se presentaban los artistas y que tenían lugar en la propia sede del Círculo de Bellas Artes, ese flamante edificio en el que también Juan Cristóbal, por cierto, tiene algunas obras. Más adelante, acabadas esas preselecciones, pues se celebraba la exposición final con las obras seleccionadas en el Palacio del Retiro de Madrid. Lamentablemente, en este caso no contamos con una fotografía del Cristo en ese Palacio del Retiro, ni tampoco en el Círculo de Bellas Artes, pero sí que la prensa histórica nos devuelve información muy rica y muy precisa sobre su presencia en esa exposición. Aquí vemos que se destaca el busto en mármol de Juan Cristóbal, que obtuvo, por cierto, también el primer premio en esta obra, en esta exposición, y vemos también un reportaje amplísimo en la revista Nuevo Mundo, firmado por José Francés, uno de los críticos de arte más importantes en este momento, y dice, a propósito de la sección de escultura, que se señala un resurgimiento de los temas cristianos. Refleja esa reintegración de los estatuarios modernos, el arte de la imaginería religiosa que vienen acumulando las exposiciones y los encargos especiales de cofradías y comunidades. No menos de 5 crucificados ofrece el concurso del Círculo. No obstante, destaca solo uno. Destaca que en la serie de Cristos en la Cruz destaca la obra de otro joven maestro, Juan Cristóbal, quien ya en su busto de Cervantes demostró la excelente asimilación factural y sentimental de los buenos imagineros españoles, pero que aún lo ratifica con mayores bríos en este crucificado de noble prestancia y hondo estilo. Bueno,
Lamentablemente no tenemos ninguna noticia entre el año 1931 y el año 1939. Presuponemos que toda la actividad artística en el transcurso de la Guerra Civil queda paralizada y que en esos años, entre el 31 y entre el 36, pues no hubo mayor movimiento del Cristo. No se ha encontrado ningún tipo de evidencia documental al respecto. El resto de la historia pues ya la conocen. En 1939 Juan Cristóbal ve la oportunidad de dar salida a esa obra buenísima que aún tiene en su posesión y para ello hace una adaptación. Ninguna cofradía compraría un Cristo que no estuviera policromado y que no respondiera a los requerimientos de una imagen profesional y devocional. Una imagen devocional siempre tiene que cumplir con esa verosimilitud, con esa capacidad de realismo que haga emocionarse a los devotos y a los cofrades. Por tanto, era imprescindible que el Cristo, que en ese momento estaba sin policromar, a excepción del paño de pureza, fuera policromado. Aquí vemos un ejemplo contemporáneo de que efectivamente sí que hay imágenes, hay pasos procesionales que no presentan policromía. El Cristo de la Expiración tendría un aspecto parecido a estas imágenes de Faustino Sanz Herranz, es el autor de otras imágenes de nuestra localidad, como la Virgen de los Dolores o San Juan, pero que tuvo una época muy interesante en torno a los años 60, 70 y 80, en el que al albur del Concilio Vaticano II y esa renovación estética y social también que tiene la Iglesia, pues se crean este tipo de imágenes mucho más depuradas, mucho más sencillas, en lo que lo importante no es el realismo, sino la narración, lo que quiere expresar el episodio en concreto de la Pasión. Así vemos algunos pasos de Semana Santa, es la Última Cena de Ciudad Real o el paso de Jesús consolando a las mujeres de Jerusalén de la Cofradía de los Moraos de Daimiel. Esto es un contexto totalmente distinto, pero simplemente lo pongo a modo ilustrativo para que imaginemos, evoquemos un poco el aspecto que podría tener el Cristo originalmente. En el Crismón de 2014, que es el posterior a esa última restauración por parte de Alfonso Castellano, vemos que en el artículo se dice que la policromía es necesario encontrar la policromía que en su día hizo el maestro Zuloaga. Efectivamente, aquí vemos un error, una inexactitud que viene, pues, procede de esa confusión de que Zuloaga era amigo también de ambos, tanto de Juan Cristóbal como de Minguijón, y que colaboró en el molino, pero no tenemos ninguna constancia documental de que así fuera. Para ello, volvemos por última vez al contrato, en el que, además de toda esa documentación, aparte de la firma de Juan Cristóbal y aparte de la firma de Minguijón, vemos una tercera firma que no aparece especificada en el desarrollo del contrato, que es Ricardo II. Efectivamente, Ricardo II es un pintor, pero que también tenía formación en escultura y que tenía una amistad muy especial con Juan Cristóbal, que ejerció como una especie de padrino, de protector y de maestro de este pintor. Lo vemos ahí contemplando su monumento a Goya, vemos que tiene un cuadro sobre su estatua del Cid y vemos también que después de la guerra, vista la necesidad económica, como tenían tantos otros artistas, pues hace sus pinitos también en la imaginería y realiza esta imagen de la Virgen Dolorosa, tanto el tallado como la policromía, para la Veracruz de Zamora. También hace otras imágenes, pero probablemente su presencia en ese contrato, esa firma, venga a verificar su participación, no sabemos en qué porcentaje, en la labor de policromía del Cristo. Una labor de policromía, que aquí vemos una fase de la restauración, de la restauración de 2013, en la que se ha retirado la parte de escayola del antiguo paño de pureza. Vemos que efectivamente aflora ese pan de oro original, pero llama la atención también que hay dos franjas en la parte de los muslos que no están policromadas. Lo tuvimos delante todo el rato y no nos dimos cuenta, y es que la imagen del Cristo de Villajos en ningún momento estuvo policromada. Esa era la pista definitiva, porque si no, las piernas aparecerían con la policromía hasta la altura del paño de pureza. Es decir, que el paño de pureza y la policromía que se le da al Cristo
el paño de pureza de Escayola, me refiero, se hacen al mismo tiempo. Y probablemente la persona encargada de esto, acompañada, por supuesto, y supervisada por Juan Cristóbal, fue el pintor Ricardo II. La investigación parecía prácticamente concluida a estas alturas, pero no era así. Apenas hace un mes, un miembro de la Junta Directiva, Jesús Lucerón, también entusiasmado y emocionado por este proceso de investigación, me enseña una foto que ha encontrado interesándose por la trayectoria del escultor y que ha visto en Internet, que es una foto del taller del artista en la que está retratando al escritor Ramón Pérez de Ayala y que en segundo plano vemos una silueta que nos resulta muy familiar. Es el mismo Cristo de la inspiración de perfil, pero llama mucho la atención que no está en madera, lo vemos blanco. Una de las hipótesis es que fuera la versión en escayola previa y necesaria antes del tallado en madera. Una vez que se hace el boceto en barro, se pasa a escayola y a continuación se pasa a la madera. Es un proceso técnico, mecánico, que conforma cualquier proceso creativo de las esculturas. Podría responder a esa fase. Estamos en el año 1926, por tanto tenemos que retroceder aún más años, y encuentro la reproducción de la fotografía en la prensa de la época. En el Heraldo de Madrid vemos esa fotografía que está más distorsionada. El periodista hace una entrevista al escultor y describe todo el taller, todas las obras que hay en el taller, pero le llama en especial un conjunto. Le dice que entre todas estas obras destaca el mausoleo magnífico que unos ricos hidalgos astures, los señores de Valle, le han encargado para su panteón familiar en grado, marido y mujer, yacentes en sendos túmulos, labrados con primor renacentista en mármol negro, los negros hábitos mortuorios que se ciñen como seda sutil al cuerpo, talladas la viril máscara y la femenina el marfil, en un jalde mortal, custodiando el matrimonio trasunto por un inquietante ángel andrógino, pechos de hembra, muslos y jambas varoniles, amparando el conjunto por los brazos abiertos de un Cristo esculpido en piedra blanca. Es decir, no sabemos si verdaderamente es una fase en escayola del Cristo o es una escultura en piedra del mismo Cristo. Revisando detalladamente ese año de 1926, vemos que algunas de las piezas que componían ese conjunto funerario fueron expuestas previamente a su instalación en el Panteón en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Vemos que ocupa ni más ni menos que la portada de un periódico nacional la esfera en la que el rey Alfonso XIII y doña Victoria están observando precisamente la estatua yacente de esta señora asturiana, de Concha Eres. Vemos también en la otra fotografía que también fue expuesto el ángel, ese ángel andrógino que custodiaba la entrada al Panteón. Continuamos revisando la hemeroteca de ese año 1926 y vemos que en agosto de 1926 Juan Cristóbal hace una visita, hace un viaje a Oviedo acompañando a su amigo Valle Inclán, que también era amigo suyo. Valle Inclán acudía a esta ciudad para dar unas conferencias y Juan Cristóbal lo acompaña y aprovecha el viaje para instalar esas esculturas en el panteón funerario. Aquí vemos otra captura, otra imagen, y vemos que está instalado ya el ángel y el conjunto funerario. La siguiente parada nos llevaría, por tanto, al cementerio de Grado, en Asturias. Ahí vemos que es un edificio verdaderamente monumental que protagoniza todo el panorama del cementerio. Reconocemos esa escultura impresionante también del ángel. Vemos que está conformado por una cripta y por una capilla superior. Encontramos a ambos lados las estatuas yacentes del matrimonio, pero lamentablemente no hay ningún Cristo en el panteón. No hay ningún indicio de que el Cristo llegara a ser instalado jamás y, por supuesto, preguntados los técnicos del cementerio, las personas del Ayuntamiento de Grado, pues no hay ningún rastro de que ahí haya un crucificado.
Además, el panteón ha sido adquirido recientemente por el ayuntamiento para mejorar su conservación, puesto que ya veis que está totalmente vandalizado. Sí que hay una pista, que es esa cruz que preside toda la capilla y que hace pensar, esto es una elucubración, que originalmente el proyecto estuviera compuesto por un crucificado en vez de por una cruz. Pero no hay ninguna constancia de que así fuera. No aparece en el proyecto del arquitecto, no aparece en el proyecto de licencia del ayuntamiento y tampoco las evidencias documentales en la hemeroteca y en la documentación pues no dan ningún testigo. Es probable, por tanto, que el Cristo se cayera de ese proyecto inicial por gusto personal de la clienta, por cuestiones económicas, no lo sabemos. Terminada toda esta indagación histórica, había que completar el estudio de una forma mucho más general con unos estudios médicos. Para ello, la imagen del Cristo fue trasladada a la Clínica Quirón de Ciudad Real para que se le hicieran dos imágenes médicas fundamentales, que son la radiografía y el TAC. Aquí vemos la composición total de las distintas radiografías que se hicieron de forma fragmentada al Cristo. Aquí vemos a la talla como un paciente más, mientras se le están haciendo las radiografías que nos desvelan el estado de conservación y la estructura interna de la imagen. Aquí vemos, por ejemplo, esa fractura impresionante que tiene en la cabeza y que fue reparada afortunadamente en la última restauración. Podemos ver también la fractura del dedo índice del brazo derecho con el que está bendiciendo, que se rompió en determinado momento y se reparó y se repuso, pero vemos que hay una fractura. Evidentemente, saltan a la vista los elementos metálicos que permiten anclar al Cristo a la cruz, y vemos también un hueco, vemos un espacio en negro que es un hueco dentro de la imagen del Cristo. Lo más habitual es que las imágenes en madera, pensadas para procesionar, tienen que ser ligeras, y por eso muchas de ellas están huecas, no solo para aligerarlas, sino también para neutralizar de alguna manera los empujes y los movimientos naturales de la madera. Vemos también el anclaje de los brazos. Vemos que esto es una imagen también del proceso de restauración, en el que se ve muy bien cómo está construida. Son dos ensambles de cola de Milano, es una solución bastante habitual en la carpintería. La pieza de la cola de Milano está sujetada por dos tornillos y está anclada por un clavo con la cabeza quebrada, que se corresponde con ese círculo a nivel superficial que vemos en el dorso del brazo. Estas son la información que nos da la radiografía, y también el TAC nos da otra información, nos da una información mucho más precisa sobre el interior de la imagen, para así confirmar pues una hipótesis que venía repitiéndose en toda la tradición y en toda la documentación, que era que todo él estaba construido de una pieza, a excepción de los brazos, como es natural. Esto es una absoluta rareza. Las imágenes en madera no se construyen así, sino que se construyen con un bloque artificial de madera compuesto por varios listones que están pegados y que se llama embón. Ahí podemos ver la base de una escultura en el que podemos ver que está formada por distintas piezas de madera unidas entre sí. Por tanto, esto es una absoluta rareza. Para ello se colocó el Cristo para realizarse ese TAC. Ahí vemos un vídeo en el que se ve ese escáner. Evidentemente, por las dimensiones del Cristo solo se pudo hacer hasta la altura del vientre, y a continuación tenemos los resultados. Para ver muy bien cómo está compuesta, agradezco también a la Hermandad del Santo Entierro que me haya cedido la imagen del TAC que se le hizo al Cristo yacente, y que viene muy bien para comparar la hechura interna de cada una de las dos imágenes. Esta es la del Cristo yacente. Esos son los pies, las piernas. Es un corte transversal de la imagen, el que podemos ver efectivamente esas distintas piezas de madera que están ensambladas. La altura también del paño de pureza, en el que vemos perfectamente los anillos de la madera y las distintas piezas de ese puzzle artificial. Sin embargo, si vemos
el del Cristo de la Expiración, vemos que efectivamente está diseñado en una sola pieza, a excepción de los brazos. Lo vamos a apreciar ahora mejor. Esta es la altura de las piernas. Está muy saturada la imagen, pero se ven perfectamente los anillos concéntricos de un tronco de madera único. Ese destello es la pieza metálica a la altura del paño de pureza en la espalda y vemos ese espacio en hueco mínimo que tiene también la escultura del Cristo. Podemos ver también la médula, el centro de la escultura en todo momento, que es una cuestión que se evita normalmente en las esculturas porque es la madera más dura, es fruto también de más movimientos y el punto de partida de muchas grietas. Y efectivamente, una de las grandes grietas que presentaba el Cristo cuando fue restaurado en 2013 se corresponde con la que vemos aquí en el escáner. Bueno, en conclusión, pues cabe decir que el Cristo de la Expiración, originalmente titulado Cristo en la Cruz, fue creado por Juan Cristóbal en 1929. Adelantamos, por tanto, su datación 10 años. Ese cambio de fecha no es simplemente un dato, sino que estamos hablando de un contexto cultural totalmente distinto. En el 39 teníamos un país empobrecido después de una guerra civil en la que las imágenes se tenían que reponer apresuradamente y en 1929, nada más lejos de la realidad, pues teníamos un periodo de estabilidad, de bonanza económica, una vida cultural muy activa. Es el momento de la Edad de Plata, de la generación del 27, de esas grandes exposiciones internacionales. Cabe decir que, evidentemente, la escultura no fue concebida como una imagen para el culto religioso, sino como una obra de arte presentada a esos dos concursos de alcance nacional, en Granada y en Madrid, y el artista ganó 2 primeros premios en estas citas. Fue apreciada por su dificultad técnica y en este momento el escultor se encontraba en un periodo de madurez creativa, de plenitud artística enorme. Además, es una pieza que el propio artista valoró muchísimo, ya no solo esas referencias tan cariñosas que podemos ver en la correspondencia, en las cartas, sino también en el precio totalmente desorbitado que le puso desde un primer momento. Bueno, después de una década sabemos que esa pieza del Cristo se adapta para el culto religioso y que entre los posibles compradores efectivamente estuvo esa otra archicofradía, la Archicofradía de la Expiración de Málaga, que finalmente se inclina por Mariano Benlliure, solo unos días antes de que Josémin Gijón, que con el escultor tenía una especial afinidad, una amistad muy especial, pues comprara la imagen, afortunadamente para nuestro pueblo, donde había planeado el escultor otros proyectos artísticos alrededor del Molino Burleta. En definitiva, pues gracias a la generosidad de ese donante y al cuidado constante de la hermandad durante todos estos años, tenemos hoy el privilegio de conservar una pieza artística de primer nivel, una obra que, como hemos visto, compartió espacio con nombres fundamentales como Picasso, como Maruja Mayo, y es precisamente a la luz de estos nuevos hallazgos cuando el Cristo de la Expiración ve acrecentado aún más su valor y su significado, ya no solo como una imagen devocional que es en la actualidad, sino como una parte viva de nuestro patrimonio común. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, creo que estos hallazgos son muy emocionantes para todos y quiero aprovechar por si
ahora tenemos el espacio y me tenéis aquí a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión, cualquier duda que os haya suscitado la conferencia o algún detalle que a mí se me haya podido pasar. Así que no tenemos micro, pero si alguien tiene el valor de lanzar alguna pregunta, este es el momento para hacerlo. Sí. Yo, Víctor, bueno, lo primero, darte enhorabuena, porque es todo como tu próximo considerado general. Tienes un vocabulario exquisito. Saber, por curiosidad, ¿qué tiempo te ha llevado? Pues el encargo lo hizo... Sí, claro que se puede saber. Todo esto surge a raíz de ese programa de Semana Santa en el que yo veo que el Cristo es una pieza verdaderamente excepcional y le propongo a la Hermandad en enero de 2025 hacer un informe histórico-artístico totalmente profundo, un estudio sistemático de la imagen. La Hermandad accede a ello y ha sido el transcurso de un año. Por todos los viajes que has hecho, visitado archivos y demás, me parece prácticamente poco tiempo. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay preguntas, eso es que ha quedado todo muy bien explicado. La verdad es que la disertación de Víctor es exquisita y ha pasado 1 hora y media como si pudiéramos estar muchísimo más. La verdad es que yo creo que se han cumplido con creces esas expectativas que nos marcábamos al inicio de esta conferencia. Para la Hermandad, bueno, pues supone pues todo un total agradecimiento a Víctor por el trabajo realizado, por todo lo que ha descubierto en torno a nuestra imagen titular. Entonces, bueno, pues precisamente en nombre de la cofradía quería llamar al escenario al presidente de la Hermandad, José María Alberca, para que también nos dirija unas palabras. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que después de lo que hemos escuchado hoy, pues mis palabras sobran. Pero mis palabras quizá pues lo que tienen que ser es de agradecimiento hacia tu persona. Como no podía ser de otra manera, como presidente de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Aspiración y María Santísima de la Esperanza, quiero expresar en nombre de todos los hermanos nuestro más sincero y profundo agradecimiento a Víctor Iniesta por el magnífico estudio histórico-artístico realizado sobre nuestro sagrado titular. Tu riguroso y meticuloso trabajo ha supuesto un hito para nuestra hermandad. Gracias a tu investigación, hoy conocemos con mayor verdad el origen, la evolución y el valor artístico de nuestra imagen, hasta el punto de que, con fundamento y seriedad, ha permitido reescribir su historia. Este estudio no solo engrandece al Cristo de la Aspiración desde el punto de vista histórico y artístico, sino que también fortalece nuestra identidad como hermandad y nos ayuda a comprender mejor el legado que hemos recibido y que tenemos la responsabilidad de custodiar y de transmitir. Por todo ello, quiero agradecerte, Víctor, tu dedicación, tu respeto y, sobre todo, el amor que has demostrado hacia nuestro patrimonio y hacia esta nuestra devoción. Trabajos como el tuyo dignifican la investigación histórica y ponen en valor la importancia de conocer nuestras raíces para caminar con firmeza hacia el futuro. Gracias, Víctor, por ayudarnos a mirar nuestro pasado con mayor verdad y nuestro futuro con mayor orgullo. En nombre de la Hermandad, quiero hacerte entrega de la insignia de nuestra cofradía en respuesta al cariño demostrado en tu trabajo y el que nosotros tenemos hacia tu persona. Por mi parte, reiterar el agradecimiento. Ha sido muy fácil y muy gustoso trabajar con la Hermandad. Todas las facilidades que me ha proporcionado y que me pone a mi disposición aún a día de hoy. Y nada, estoy muy agradecido también por toda la acogida, por todo vuestro interés y simplemente pues muchas gracias de nuevo.
Pues señores, ahora sí vamos a poner el punto final a esta conferencia. Nuestros agradecimientos a la parroquia criptanense, a sus párrocos, por la colaboración y predisposición mostradas ante cualquier tarea que fuera necesaria en esta investigación, al ayuntamiento, siempre por la cesión de instalaciones y mobiliario para el desarrollo de este acto, también a la empresa Grupo Criptana, que también ha colaborado en la cesión de mobiliario, a Manchacentro Televisión por acercar siempre la ponencia a todos los hogares y a todos ustedes por haber respondido con su presencia masiva a este acto tan importante para la hermandad. Mañana, como habrán visto, se cumplen 86 años de la fundación de esta cofradía. Así pues, un momento más que hermoso para añadir esta gran efeméride a nuestros anales cofrades. Solo así seguiremos reescribiendo esta novela que esperemos nunca se acabe, llamada Historia de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Esperanza. Muy buenas noches a todos.